Buenas, gente. Hola. Hay gente que no me conoce, así que bueno, me presento. Yo soy Marcos Polo, soy docente jubilado. Terminé como inspector de educación secundaria. Hace un par de años fundamos Trayectorias con la familia. Y bueno, me encontré con Carolina, con Cecilia y con Natalia. Y estuvimos pensando algunas cuestiones algunos conflictos que se daban en ciertos espacios sobre la educación inclusiva en particular. Y en estos días, pensando en este encuentro, yo releí algunas cosas de Piaget que me parecían interesantes para el caso y que quería compartir con ustedes, y después algunas preguntas que surgieron. Piaget dice que la educación para la mayoría de la gente significa tratar de llevar al niño a parecerse al adulto típico de una sociedad. Pero para él, la educación significa hacer creadores. Tienes que hacerlos inventores, dijo también, innovadores y no conformistas. Me parece que antes de presentar a las chicas, me parece que todo esto tiene que ver con un tema de confianza, ¿no? Con un tema de confianza en el alumno que tenemos frente a nosotros y un tema de confianza respecto de nuestros compañeros que compartimos la tarea, y que a veces esa confianza no se construye porque me parece que prima más la lógica de empleado que tenemos que la lógica de educador. Entonces, me parece que si nos juntamos acá fue porque en algún punto empezamos a cuestionarnos qué estamos haciendo como educadores y no como empleados, ¿no? Me parece que eso es un punto que va en todo sentido de la inclusión, porque muchas veces nosotros no incluimos en nuestros proyectos a nuestros propios compañeros, y no por un tema de discapacidad o de incapacidad. No lo incluimos porque no construimos confianza, porque no creemos o no tenemos un principio de alteridad respecto de lo que puede aportar el otro y mirar lo positivo del otro. Así que bueno, eso fueron las cuestiones y que en algún punto eh, nos permitió pensar en la misma línea con Carolina. Y creo que por lo que escuchaba recién, a Carolina Parodi la conocen. Ella es profesora de educación especial. Eh, Comento esto porque hay gente que yo no sé si todos nos conocen, porque veo que hay gente de Colombia, de Salta, de Jujuy, que se fueron inscribiendo, de Córdoba. Y entonces cuento quiénes somos. Está trabajando en su tesina para la licenciatura de educación en la Universidad Nacional de Burlingame. Es estudiante de la licenciatura de Ciencias de la Educación en UNLU. Sus antecedentes laborales son como educadora, orientadora educacional, perdón, maestra recuperadora, lo que se conoce ahora como OA, maestra de apoyo en centro de formación integral, maestra de trastornos emocionales severos, preceptora en la Escuela de Discapacidad Intelectual y en la Escuela de Discapacidad Motora, orientadora manual, docente a cargo de grupo de sede de escuela especial, docente de apoyo a la inclusión. Respecto de Natalia Castaño, que creo que también la conocen porque también escuché que estaban charlando, es profesora de educación especial con orientación en discapacidad intelectual y es licenciada en educación con orientación política, en política educativa de la UNAUR.
Sus antecedentes laborales es docente de apoyo a la inclusión de la escuela especial con discapacidad motora, docente a cargo de un grupo de sede de escuela especial, maestra de apoyo en centro de formación integral, docente de apoyo a la inclusión en escuela especial con discapacidad intelectual. Ellas dos están por justamente la inclusión respecto de la discapacidad, pero en nuestras charlas previas, porque nosotros nos hemos juntado unos 4 o 5 viernes, más o menos, y hemos pensado en esta charla, y vemos que hay otras cuestiones por las cuales no se incluyen a los alumnos, que tienen que ver con cuestiones sociales o con cuestiones pedagógicas. Entonces se unió a nuestro grupo Cecilia Buscaglia. Ella es maestra de GB1, profesora de GB1 y GB2, y sus antecedentes laborales son maestra de escuelas primarias y preceptora en escuelas secundarias. Entre los 4 hemos pensado cuestiones sobre inclusión, pero queríamos escuchar otros pensamientos, otras posturas respecto de esto, porque la educación inclusiva no se cierra solamente en cuestiones de discapacidad. Así que bueno, esta es la invitación. Y creo que va a seguir hablando Natalia, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nada, muy contenta porque encontramos un espacio donde nosotros con Caro hace ya mucho tiempo venimos en esto de la inclusión, de la educación inclusiva, y siempre ha costado mucho, demasiado a veces, ¿no? Y bueno, no encontrábamos los espacios y por eso hoy queríamos agradecerle también a Marcos por brindarnos este espacio para que sea multitudinario, plural, y que abarca a distintos lugares del continente, estamos viendo, y del país. Entonces, Marcos, súper agradecidas las dos por este espacio que también nos estás brindando. Pero al margen de todo esto, lo importante de esta cuestión era poder encontrar un espacio de construcción colectiva, que hoy lo estamos necesitando muchísimo, más si antes lo necesitábamos, hoy lo necesitamos mucho más porque estamos en un contexto histórico mundial que nos está atravesando de una manera absolutamente dramática, drástica, ¿no? Donde se pone en juego la vida y la muerte, y creo que esto en algunos aspectos o en algunos lugares no se está teniendo en cuenta, donde los contextos son diversos, y creo que esto es donde no estamos haciendo foco, en el contexto que estamos atravesando, en el contexto que los demás están atravesando, ¿no? Porque por ahí nosotros tenemos la vida más sencilla, más aliviada, pero hay gente que está detrás nuestro en la educación, que está atravesando momentos muy difíciles. Entonces, encontrar este espacio para poder hacer una charla amena, para poder unificar ideas, criterios, para poder encontrar, no soluciones porque no las vamos a encontrar a las soluciones, ¿no? Pero sí poder encontrar algo que se asemeje a una respuesta y que nos sirva para todos, porque, o sea, nadie tiene el saber acabado, entonces este tiene que ser un espacio de construcción. Así que bueno, encantadísima de poder compartir y bueno, a disfrutar de este momento. Muchas gracias. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer infinitamente este espacio de corazón, ver a gente linda que conozco de hace muchos años y que compartimos sentires más de una vez. Y bueno, es esto, ¿no? Pensar con un otro, empezar a encontrarnos en la mirada del otro. Cuando teníamos estas charlas previas a este encuentro, debatíamos y discutíamos mucho estas cuestiones, ¿no? El rol, la función que estamos cumpliendo hoy en este contexto social tan particular, donde, bueno, la palabra reinventarse se puso como muy de moda, y
y que no es poca cosa. Realmente nos interpela, nos atraviesa, y bueno, más de una vez he escuchado a algunos de ustedes y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? ¿Cómo llevamos adelante? Y toda gente que tiene ganas de tener movilidad, bueno, de seguir haciendo, y qué importante es el poder de la observación que tenemos cada uno de nosotros desde nuestro lugar. El poder observar, el poder analizar los contextos en los que estamos inmersos, para poder encontrar análisis, para poder analizar y pensar juntos, porque un poco la idea de encontrarse con un otro es eso, no seguir adelante en soledad, ¿no? Desde dentro del individualismo, sino empezar. Creo que los grandes cambios se dan cuando uno está con un otro y se complementa con un otro, y con un otro diverso, que no necesariamente tiene que ser igual o pensar de la misma manera, sino encontrar en el otro otra opinión, otra mirada, otro foco, mirar situaciones desde distintas ópticas y a partir de ahí construir. Eso es, creo, lo que con Nati venimos atravesando y compartiendo con los chicos, tanto con Marcos como con Ceci, y es significativo, es hasta emocionante poder decir que compartimos estos sentires. Y como decía Nati, o sea, no sé si vamos a encontrar soluciones, pero sí el poder construir, el empezar a pensar nuevas estrategias para seguir adelante y para encontrar recursos. Esta es la invitación, y poder escucharlos y escucharnos, ¿no? Que a veces queda como olvidada esa parte de poder escuchar al otro, de saber qué siente el otro. Y para nosotros esto es muy importante. Así que bueno, los invitábamos a esto también, ¿sí? A poder escucharnos, a poder decir qué nos pasa, cómo nos atraviesa, porque todo lo que tiene que ver con nuestra profesión también está atravesado por nuestra propia historia. Entonces, bueno, es compartir con un otro. Así que bienvenidos a esto, ¿sí? Desde ya, muchas gracias. Sí, no la veo. Acá estoy, Marcos. Nada, comparto todo lo que dijeron las chicas. Un honor y un placer ser parte de este grupo, de haber trabajado con ellas, con vos, tratando de poner un poquito de lo que uno sabe y lo que uno vive a través de esta tarea que es el rol docente, desde cómo lo vemos y por ahí los miedos que surgen cuando nos pasa algo que no entendemos, y que por ahí el miedo es el de nosotros y no el del resto. Cómo tenemos que ser resilientes, cómo tenemos que empezar a ver desde otra perspectiva y desde otra mirada. Entonces, ¿cómo empezamos con eso y con la opinión de todos ustedes, con sus experiencias? Porque de ahí ganamos un poco más de rol, de sabiduría, de todo lo que nos forma. Porque a veces no hablamos con el compañero de al lado, por ahí, a veces no nos podemos relacionar porque estamos 2 horas y nos vamos, pero la importancia de saber qué estrategias usa el otro, qué nos puede fortalecer y qué nos puede brindar su opinión y toda su experiencia en este rol. Y eso es básicamente a lo que los invitamos, a que nos cuenten qué saben, qué sienten y cómo se manejan en diversas situaciones de esta diversidad, que es un tema que hoy por hoy más que nunca se ve muy notorio desde la virtualidad también, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere presentarse o hacer algún aporte? Yo algo antes, Marcos. Dale, perdón. Sí, un poco antes bueno, creo que hay un audio para escuchar y demás. Quería volver un poco a la presentación, cuando vos hablabas de alumnos típicos, ¿no?, de una sociedad. Una frase absolutamente para pensar, para reflexionar, ¿no?, porque es lo que nos pasa continuamente dentro del aula.
aquel alumno que nosotros no es el que esperamos, es el que nos toca, pero el alumno en realidad, o el estudiante, nosotros queremos que el estudiante sea el estudiante ese, el del librito, el que viene, se sienta, escribe, trata de no preguntar, responde cuando se lo solicita. Entonces esto, ¿no? ¿Cómo nos interpela esto, ¿no? Lo que en general, en la generalidad, como docentes, como educadores, siempre esperamos el alumno típico de una sociedad. Y es lo que hoy tenemos que romper, esperar eso típico, porque eso no viene más, eso no estuvo nunca, porque obviamente somos seres, cada ser es individual, entonces nunca existió eso. Lo que pasa que antes por ahí no se veía tanto y hoy está reflejado, ¿sí?, en cada uno de esos rostros que habitan, que se alojan dentro de un salón. Entonces, como introducción a lo quizás, bueno, si alguien más quiere decir alguna cuestión, pero como introducción a esto que vamos a escuchar, al audio que vamos a escuchar en breve, ¿no? Como para repensar y reflexionar luego con el audio. No sé si alguno más. Otra vista. ¿Alguien quiere? Sí, Ah, Silvia. ahí Sí, está, Silvia. Silvia. Bueno, hola a todos. Bueno, soy de Buenos Aires, sé que hay gente de otros lugares, así que bueno, mucha emoción por eso, qué lindo compartir con todos. Y la verdad que me resuenan muchas cosas de las que dijeron. Natalia, vos decías que uno espera el alumno típico, ¿no? Que se siente, que escriba. Y yo te puedo decir que en estos 30 años de trabajo he pasado por muchas políticas educativas. Y bueno, mi formación fue muy estructurada y tuve que cambiar un montón. De hecho, tengo testigos acá de que tuve que cambiar. También, sí, tenés razón, esperábamos eso, te hablo, no sé, del año 1995, yo esperaba a esos niños sentaditos, el silencio, que eso era la disciplina, ¿no? Y un montón de cosas. Así que imagínate que yo hice mi jardín de infantes en 1976. Entonces, ya eso te da la pauta de mi formación, ¿no? Estudié en una escuela de monjas, de todas mujeres, donde, bueno, el silencio era trabajo. Hoy entendemos que no, porque todo tiene que ver con las miradas, ¿no? Y si cada uno de nosotros que estamos hoy acá reunidos, tiene que ver con que uno quiere un cambio, y que pudimos hacerlo, ¿no? A mí me hubiese encantado que estuvieran todas la gente que conozco, los docentes, porque es de todos los días. Les cuento algo, no sé si no quiero extenderme demasiado, pero llegó a la escuela una niña donde grita, la tomaron por recomendación de un sacerdote. Yo trabajo en una escuela confesional, así que ya se imaginan que es una lucha cotidiana, ¿no?, con estas situaciones. Y grita, aprieta una botellita, le dice a la directora, porque yo no tuve la entrevista todavía, no la conozco, esto es nuevo, y que dice que la reta a la directora, y ya lo miran de una manera ya excluyente, cuando yo siento que encuentro a esa niña y la tengo que mirar con amor, porque es un sujeto de derecho donde tiene este derecho de aprender, y de que esté con todos los niños, y de, bueno, tendrá su diagnóstico, sus problemáticas, no sé, pero esa mirada de amor es la que nosotros tenemos que, yo creo que cada uno de nosotros vamos a ser agentes multiplicadores en cuanto a esto. No sé si esto después se va a poder pasar, o no sé, o lo podemos, o ustedes nos van a colaborar con algún video o audio, no sé lo que nos van a presentar, pero sí ayudarnos con estrategias. Yo sé que las soluciones no están a la orden del día, que esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con una mirada de amor. Cuando uno tiene una mirada de amor, yo por ejemplo no sabía nada de un niño autista, por ejemplo, y me ha tocado tener alumnos autistas, y bueno, y le preguntaba a Caro, y preguntaba a otra persona, a otra psicopedagoga, a gente que venía a la escuela y me ayudaba en otras cuestiones, y ¿cómo hacía? Y bueno, tenés que mirarlo a los ojos, formar el vínculo.
y yo llegué que ese niño lograra abrazarme. Entonces, yo no soy maestra especial. Entonces digo, cuando uno quiere, puede y desde el amor, y sobre todo construyendo con el otro, ¿no? Hay que cambiar las miradas, pero esto lo sabemos nosotros. Otras personas les cuesta un montón, y eso es, no sé decir lucha, pero sí, es lo cotidiano, es con lo que se enfrenta cada uno en las escuelas, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Si no, escuchamos el audio. Por ahí. Perdón. No, Perdón, sí, dale, Marcelo. Dale. Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Busaca, profe de Historia. Se me viene a la cabeza un montón de cuestiones cuando hablamos de inclusión, por ahí retomando lo que dijo Marcos, sí, que incluir no tampoco implica una discapacidad, ¿no? Trabajo en un colegio por el cual muchos alumnos están yendo por el tema de que no tienen calzado, no tienen pantalones, si bien es algo que la pandemia acelera un proceso que ya se venía gestando, este tipo de cuestiones de problemas económicos. Sin embargo, digamos, creo que el principal problema es ese, ¿no? Digamos, si ya era difícil la tarea de incluir, porque implicaba, digamos, cambiar la forma de organización del trabajo docente, ¿sí? En la escuela de nivel, con la pandemia observo, digamos, que es muy difícil hacer las valoraciones pedagógicas, las valoraciones, digamos, de estrés de estos chicos. Perdón, no quiero decir estos chicos, pero se entiende. Y esto viene a colación porque, bueno, en distintas reuniones que hubo con Inspección de Psicología, hacía mucho hincapié que en los informes pedagógicos de los docentes eran erróneos o con una misión reduccionista, carente de elementos cuantitativos y cualitativos para indagar. Y entonces se me viene a la cabeza un montón de cuestiones de cómo se puede realizar las valoraciones correspondientes, los análisis pedagógicos, la emisión de criterio, cuando estamos en un proceso pandémico, que eso altera y afecta toda la transformación. Entonces, digamos, lo que se me ocurrió plantear fue idear un test como un test de estrés, una serie de pruebas, una serie de seguimientos, porque es imposible realizar un diagnóstico que realicen el tema de los profesores. No sé si me explico. Estoy muy cansado, tuve un día muy agitado, una semana muy agotada. Se entiende. Sí, simplemente eso, digamos, si ya, digamos, en contexto prepandémico resultaba un desafío, ¿sí? Reorganizar todo el trabajo docente, creo que la pandemia lo que hace es acelerar este proceso que se venía gestando. Y por otro lado, digamos, los avances que se venían teniendo se fueron en retroceso. Porque yo simplemente, digamos, como profesor, me costó muchísimo sostener los vínculos con los alumnos que tenía vinculados con especial. Muchísimo. No encontraba los modos, no encontraba las maneras, adecuaba los trabajos, adecuaba la lectura, los tiempos, los textos, los dibujos. Sin embargo, las producciones, y a mi entender, digamos, el acceso al aprendizaje fue lo que se truncó. Bueno, simplemente quería compartir este breve recorrido. Gracias. No. Déjame que diga algo antes de que continuemos. Cuando se planteó cómo llevar adelante esta charla, bueno, estábamos pensando un esquema y qué sé yo, y yo les dije, porque ya he realizado algunas otras charlas o vivos con otra gente, y la idea es que nos sintamos cómodos como mateando en un fogón, en una charla de amigos, porque hay cosas que cuando haya que poner formalidad, le pondremos formalidad, pero mientras tanto me parece que hay que ser franco en algunas cuestiones que nos pasan en el día a día, y esto que vos no podés entablar a veces con la escuela especial o con psicología, también pasa al interior de la escuela, porque tiene que ver con los miedos o con lo diferente. Y ahí... Lo que me pasa es que siento, digamos, en las reuniones que vengo teniendo, siento, sí, que no se trabaja la cuestión de fondo, siento que se sigue trabajando las mismas cuestiones, pero en un contexto prepandémico. O sea, hablan
de los test que realizan, de las emisiones de criterio que realizan los docentes, pero si ya tenemos problemas con la vinculación de los estudiantes, cuando no estamos hablando de deserción, ¿sí? Cuando no estamos hablando de deserción, resulta un gran incógnito cómo debemos reorganizar todo el trabajo docente para que la inclusión sea verdadera y no sea una integración de, o no sea, digamos, parcialmente hacemos como si fuera que. A mí esa sensación me dejó en las distintas reuniones que hemos tenido esta semana con todo lo que es inspección de psicología. Me dejó mal en ese sentido. Por ahí, Marcelo, yo lo que te diría, ¿no? En esto Sí. que vos planteás y que es real, es muy real, pero que no solamente pasa, ¿no? Que no está pasando solamente con los chicos que tienen una propuesta de inclusión, ¿no? Sí, Esto está pasando con todos los estudiantes porque, a ver, está faltando el contacto de los cuerpos, el contacto de las miradas, el contacto de poder sentirnos. De estar. Absolutamente. Entonces, de que el chico se sienta parte de un espacio que era propio de él hasta hace 1 año y medio, porque lo transitaba, porque lo circulaba, y hoy no lo puede hacer, porque si bien hay burbujas, nada, va 2 días, 3 días, y los días que va, Claro. ese espacio es totalmente limitado. ¿Por qué? Porque salen al recreo y tienen lugares predeterminados para poder estar ubicados. Entonces, ese contacto se perdió, quizás se vuelva a recuperar, esperemos que sí, que se recupere, pero que no solamente está pasando con los chicos que tienen propuesta de inclusión, sino que está pasando con todos los estudiantes, porque la desvinculación que tienen por distintos motivos es mucha, y creo que eso no se está mirando, no se está mirando en la mayoría de los casos. Ahí es lo que yo concuerdo con vos, ¿no? No solamente, yo no me quiero extender, perdóneme si quiero poner el audio, pero esa sensación me dejó esta semana, ¿sí? Como que no se visualiza, digamos, que esto va a quedar para 3, 4 años más, ¿sí? Y después todas las medidas reparadoras que se tienen que tomar no se pueden vislumbrar, y con obvias razones, si no se puede planificar de acá a un mes. Sí, claro. Sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Aparte, ponen esto de las planificaciones, que el chico tiene que aprender tal cosa, tal cuestión, tal otra, y estamos teniendo estudiantes que están perdiendo a sus padres. O sea, ahí está, ¿me entendés? Entonces, chicos que están perdiendo a sus padres y que su vida es incierta, porque no saben a dónde van a ir a parar, porque si hay un familiar, si no lo hay, si hay alguien que los va a recibir, los va a alojar en algún lugar. Entonces, estas cosas no se están mirando y se están preocupando por, a ver si alcanzó el contenido, a ver si esto, y creo que, nada. Es Nati, como para repensar, sí. Y discúlpame, ¿no? También a esto que vos estás diciendo y lo que dice Marce, también quisiera agregar, ¿qué pasa con nosotros, con quienes tenemos un rol y una función dentro de una institución, que también nos atraviesa la misma realidad? No es que tenemos una varita mágica y que no nos está pasando la pandemia por encima. También, o sea, estamos pensando en los estudiantes, estamos pensando en sus trayectorias, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra propia historia? ¿Y cómo estamos llevando adelante nuestra tarea? Cuando decía Silvia recién, pero yo vengo con una estructura, vengo formada de una manera que es prepandemia, y hoy estamos aprendiendo y también estamos atravesados por estas mismas situaciones, de perder familiares cercanos recientemente, de tener gente querida que se va, y bueno. De los vínculos nuestros. Claro. Entonces, bueno, es un poco poner en debate estas cuestiones. El contexto de por sí ya era complicado antes de la pandemia. Esto mostró la realidad y cómo nos paramos nosotros como docentes, porque lo que habíamos hablado también en las charlas con las chicas era esto, el contexto social en donde viven. No solamente incluir es el chico que tiene alguna capacidad diferente, si no está el chico que no tiene conectividad, el chico que está todo el día solo en su casa, el chico que se tiene que hacer cargo de su familia, el chico. Entonces, hoy vemos expuestas todas esas realidades que nos atraviesan y tenemos que buscarle una solución, por decirlo de alguna manera, desde el rol docente. Cuando desde la escuela nos están siempre buscándole la vuelta a la trayectoria, si se conectó, no se conectó o lo que fuese.
Pero Sí, tenemos no, eso concuerdo escuelas donde los completamente. contextos son muy, muy diversos y donde no hay conexión. ¿Cómo ayudas al chico? ¿Cómo te conectás a través del chico? Claro. Si el lugar del chico era la escuela, Sí, y cuando la escuela no totalmente. está, ¿qué pasa? Ahí vamos también sobre la diversidad y todo lo que venimos trabajando de la inclusión. ¿Y cómo nos incluimos nosotros como docentes a esos chicos? Porque a veces estas cuestiones son las que más paradigmas nos ponen. Hoy estamos Y más rechazos generan problemas. Bueno, yo les propongo que escuchemos el audio como Sí. para que Que lloren es un poco. audio que está hablado en primera persona, ¿sí? Ujú. Así que, bueno, a escucharlo entonces. El que quiera llorar, llora. Porque es muy emocionante. De chicos soñamos. Algunos soñamos con ser futbolistas, pilotos, médicos, policías, etc. Pero muchas veces estos sueños son frustrados por ignorantes que dicen: estás loco, no vas a poder, eso no es para vos. ¿Estás seguro? Yo a esas personas les diría: sí, estoy loco, voy a poder, es para mí y estoy completamente seguro. En mi caso, soñé siempre con ser técnico en automotor o ingeniero automotriz y especializarme en chasis, motores y carrocerías de competición. Actualmente estoy cursando el 5.º año de 7 años que son de la especialidad en una escuela secundaria técnica. En estos últimos 7 años me han dicho: no vas a poder, es mucho horario, te vas a cansar, no es para vos, elegí un laburo digno. ¿Por qué elegiste este colegio? Y muchas de esas cosas me las han dicho mi familia, quien ahora viendo mis logros se arrepienten, educadores, etc. Muchos me preguntan: ¿qué lograste vos con 16 años? Bueno, parte de lo que logré es, nuevamente a mis padres, haber ido siempre al colegio horario reducido y ahora hacer triple escolaridad completa, ser el primer chico en egresar de una escuela de educación especial y ser alumno en una escuela técnica, sobrepasar obstáculos y palos en la rueda que me pusieron toda la vida, superar la discriminación por haber ido a escuela especial y haber sido gordo, superar a pibes que me golpeaban con permiso de profesores y maestros, solo porque cantaba y me dispersaba sin poder hacer nada, solo cubrirme porque si yo pegaba, me retaban a mí, como me pasó varias veces. Tener que aprender a defenderme antes de saber leer y escribir, pero bueno, cuando una persona no conoce a la otra, habla de ella sin saber. Esas cosas no las tomo como cosas que tendría que olvidar, porque gracias a esas cosas soy quien soy hoy. Y sí, soy un chico con TDAH con cartel de especial colgado. Pero a pesar de todo soy una persona y son cosas que tienen cura, pero la mente de un ignorante no la tiene. Hay personas que se suicidan por eso, pero a la gente le empieza a importar el tema cuando les pasa o pierden a un ser cercano por ese mismo motivo. Por eso, sea lo que quieran ser y no hagan caso a las críticas. Lo único que importa es su vida, sus sueños, su familia y sus límites, no el del resto. Yo no soy quien para que les diga esto, pero solo cuento mi experiencia. Capaz a alguien le sirva de ayuda. Bueno, fuerte. Fuerte. Sí. Nati, déjame agregar a esta información que este es un audio que se escribió ya hace unos añitos. Esta personita no tiene 16, ya tiene 18, y realmente ha avanzado un montón.
Y hace muy poquito me llegó la información que ahora en julio, fines de julio, le dice chau a la escuela especial. Hacen un cierre de su proyecto de inclusión, que no es poco. O sea, ahí es donde también nos interpela y realmente nos hace pensar y reforzar esta cuestión que estamos para acompañar. Para acompañar no sabemos cuánto tiempo, y que es genial esto, de poder decir, bueno, te acompañamos hasta donde se pudo, hasta donde lo necesitaste, y a partir de ahora sigue con autonomía en la escuela de nivel. Así que bueno, maravillosa su historia. Así que sí, Nati, te dejo. Sí, nada, no, pensaba, digo, qué fuerte, ¿no? Porque las palabras que utilizó, las frases que utilizó, y esto nos interpela desde nuestro rol docente, nuestro rol educador, bueno, a ver, repensar esta situación, ¿no? Porque dijo, aprender a defenderme antes de aprender a leer y a escribir, ¿no? Fue una de las cosas que tuvo que atravesar. También habló de que, ¿por qué hablar de una persona, ¿no? Tan discriminatoriamente cuando no se la conoce, ¿no? Y esto es lo que nos solemos encontrar habitualmente por ahí en las escuelas, ¿viste? Esto de que, bueno, por suerte está siendo cada vez menos, pero bueno, está haciendo, no hagamos el mea culpa de que existe aún todavía y por ahí podamos actuar como agentes multiplicadores con nuestros compañeros, con nuestros colegas, y de poder llegar a cambiar esta mirada tan, tan horrible de la realidad de cada uno como un ser individual, ¿no? Entonces, digo, esto, truncar los sueños de un chico, de un adolescente, de un niño, por sus condiciones o características, y que a veces no tienen que ver con la discapacidad, no tienen que ver con algo biológico o con algo funcional, tiene que ver simplemente con su contexto social, ¿no? Termino la idea y te dejo. Perdón. Tiene que ver por ahí con esto, con su contexto social, que a veces también discriminamos, porque me ha pasado muchas veces en escuelas que están en los fondos, en los barrios periféricos, y el docente te dice, ¿pero qué más le vas a dar a este chico o a este pibe? Mira dónde vive, mira la escuela que viene. Entonces nosotros como funcionarios, porque no debemos olvidar que somos funcionarios del Estado, no podemos tener esa observación de los chicos que tenemos. No podemos decir esta barbaridad, y perdonen si es muy sincera mi expresión, pero no podemos ser esto hoy y decir ¿qué más le vas a dar si el pibe vive en este barrio? ¿No? Porque ya tuvimos expresiones de funcionarios de alta élite donde dijeron los pobres no van a la universidad. Entonces, a ver, nosotros no podemos ser multiplicadores de esas ideas. Nosotros tenemos que ser multiplicadores de ideas positivas, de ideas que realmente podamos brindarle las herramientas a nuestros pibes para que lleguen a donde quieran llegar, para que vuelen alto, para que vuelan lo más alto que quieran volar, ¿no? Porque el único obstáculo en la vida es uno mismo. Entonces nosotros no somos quienes para coartarle esa ilusión de seguir más y más y más. Entonces por ahí pensar, ¿no? Digo, nos interpela nuestro rol desde docentes, desde el rol docente, cómo tenemos que empezar a mirar a nuestros pibes, desde la empatía, y empezar a enseñarles, porque en definitiva ellos van a ser seres adultos que van a circular en una sociedad, y si ellos aprenden en la escuela esto que es la empatía, y seguramente la sociedad también va a empezar a cambiar, ¿no? Porque una inclusión educativa tiene que ver mucho con esto de la inclusión social. Si no hay inclusión educativa, y la inclusión social no se va a dar nunca. Ahora sí, Ceci. No, era justamente eso, cómo él marcaba, ¿no es cierto?, la complicidad del docente y cómo lo veía él reflejado en su realidad. Entonces, ¿cómo nosotros marcamos como docentes a esos alumnos desde nuestra mirada, desde
nuestro apoyo, nuestra empatía y todo eso. Me parece que también, aparte de todo lo que habías nombrado, ese rol docente que queda dibujado, porque cuando los chicos llegan, tienen admiración por algunos y por otros no, porque no les dan el lugar, los tratan como uno más. ¿Y qué herramientas le van a dar? ¿Qué es lo que van a tener? Hemos trabajado, creo que todos, en escuelas donde las carencias son muchas, y como decía antes, el lugar es la escuela, donde se le da un lugar de pertenencia, donde el chico se siente a gusto, donde el chico se siente importante. Entonces, desde la mirada del docente, ¿cómo nosotros podemos proyectar en ese chico algo si nosotros no le damos la posibilidad de que proyecte él mismo? Nosotros somos sus referentes, somos quienes damos y les desarrollamos un poco sus herramientas, sus intelectos, su capacidad de soñar, porque en definitiva es eso, su capacidad de ser alguien en la vida, porque todo el mundo, en su casa, en sus amigos, hasta un certificado de discapacidad le está diciendo vos no podés. Y cuando cambiamos eso, ellos cambian y dan lo mejor de todo lo que tienen. Y cambiamos la estrategia y cambiamos los contenidos y adaptamos las cuestiones. Pero no solo para un chico con inclusión, sino a un chico que no tiene las mismas posibilidades de entrar a una casa con calefacción, de tener internet, de tener lo que sea, lo básico. Ahí también estamos incluyendo y ahí también estamos dando una herramienta para que sea mejor, para que pueda seguir creciendo y seguir valorando. Porque la escuela construye seres que el día de mañana tienen un proyecto de vida. ¿Cuál sea? Y depende también un poquito del docente y de la mirada que uno le da. ¿No es cierto? Porque para ellos somos importantes. Yo ahí quisiera agregar, disculpen si hablo, ustedes díganme, callate y hablo yo. Sí, en algún momento te vamos a decir callate, así hablas. Nada, yo acá lo que digo es que, por ejemplo, sí, la escuela debiera construir. Perdón que interrumpa, cuando, sí. No sé, yo levanto la mano, pero no sé si hay otro método para pedir la palabra. Sí, Adri. Sí, habla. Habla, Adri. No, pensé que había, no sé dónde está la manito acá, pero bueno, creo que... No, yo solamente quería comentar algo porque me quedé pensando en los comentarios que escuché, si bien entré tarde a este Zoom, me parece que lo que escuché en el video da cuenta de que realmente la inclusión es posible y que también la inclusión depende de uno como docente. Es decir, las decisiones que toma, si logra conocer la normativa que encuadra su tarea como docente, más allá de las reuniones que pueda tener con el equipo de psicología, con hasta inclusive con algunos pares. La inclusión empieza por uno. Está la decisión de poder incluir ese chico con discapacidad o sin discapacidad, empieza por uno, pese a las adversidades, pese a que viva en el Congo belga, pese a que no tenga internet. Somos educadores, nuestro rol es de enseñanza, neta y puramente de enseñanza. Y este chico del audio nos está diciendo eso también, que pese a sus adversidades, a su condición, logró la meta que tenía, que en definitiva es la educación, educarse. ¿Sí? También debe haber dependido de muchos docentes que han acompañado a este joven, ¿no? Pero no sé por qué me quedé con la impresión de que hubo, que yo sé que estamos viviendo épocas muy difíciles, muy complejas para todos, para los chicos, las chicas, para los adultos, muy difíciles, muy difíciles. Nunca hemos vivido una situación así, pero a mí me parece que no tenemos que abandonar nunca el pensamiento de educar. Educar es nuestra meta. No logramos todos los contenidos planeados y sí, obviamente sí, no lo vamos a lograr. Pero no tenemos que abandonar esa tarea. No la tenemos que abandonar. No tiene que ser las vicisitudes que tenemos
un impedimento para lograr esto. A mí me parece que por ahí escuché que las autoridades piden tal o cual cosa, y sí, la tienen que pedir porque son autoridades y porque esta es nuestra meta. Lo dice el plan jurisdiccional contextualizado, lo dice nuestros diseños curriculares, el contextualizado, digo, ¿no? Primero el vínculo, después tratemos con los contenidos, pero no abandonemos la tarea de educar, pese a todo, digo. Esto es lo que me pareció para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Puedo aclarar una cosa ahí? Respecto de las cuestiones burocráticas que se piden, y a veces se piden por pedir nada más, y por el cumplimiento de una norma eventual, también hay que tomar decisiones sobre eso, porque si estoy educando, se supone que la educación está sobre las cuestiones burocráticas, excepto que marquen una decisión que muchas veces no es así. Yo lo planteé al principio, esto de ver las cosas desde el lado de empleados, la mentalidad de empleado público que tenemos, y a veces no nos hacemos cargo, es una mentalidad opresiva, porque a nosotros nos oprimen de alguna manera, y cuando tenemos la posibilidad hacemos lo propio, ¿no? Y oprimimos nosotros. Y siempre se oprime al más débil, al que menos reacciones tiene. Esto ya lo planteaba Freire. La única forma, nosotros convivimos con esa paradoja como docentes, porque por un lado pretendemos ser pensadores críticos como educadores, y se contrapone con esta lógica de empleado, que obviamente la vamos a trasladar, porque nosotros estamos compitiendo con nuestros compañeros. No es que estamos trabajando en conjunto con el otro por una mejora. La mayoría de las veces estamos compitiendo. Entonces, esta lógica, que es parte del sistema educativo, nosotros la representamos muy bien, ¿sí? Es más, si no, fíjense un orden de mérito, fíjense cuando se califica a un docente. Es una competencia todo el tiempo. O sea, nosotros hablamos de no ejercer la meritocracia, pero somos los primeros meritócratas que existen. Entonces, por eso yo al principio les decía, bueno, a ver, nosotros en la escuela incluimos a un compañero desde el lado de educadores. ¿Estamos siendo educadores entre nosotros? Porque me parece que por ahí coincido con Adriana, esto de que nosotros estamos enseñando todo el tiempo. Y no solamente con dar una clase. Un ejemplo nuestro tiene mucho más valor y se va a desparramar mucho más que lo que nosotros hagamos en una clase. Entonces, estas actitudes, estas decisiones que uno toma, si quiere pararse totalmente desde lo burocrático o quiere pararse desde lo pedagógico, es una cuestión a decidir. Decir, a ver, yo voy a ser inclusivo, es una decisión que voy a tomar, y no voy a ser inclusivo con aquel que tiene una discapacidad nada más, sino con ese chico. Fíjense que en muchas escuelas, ya el primer mes de clase, tenemos chicos que tienen 1, que están siendo desaprobados. No sé, la inclusión a veces es un como si. Lo hacemos con el chico que viene con una configuración y un proyecto, pero con el que tenemos en el aula no lo hacemos. Entonces, a veces las instituciones juegan a ser inclusivas y en realidad siguen con una lógica de empleado. Después, bueno, hablé otro, pero después les voy a contar la historia que me llamó la atención hace unos días. Perdón. Sí. Eso también depende muchas veces de quien conduce la institución, de que pasen esas cosas, ¿no? De que un chico tenga un 1, es una barbaridad. Me pregunto si quien conduce la institución sabe de eso. Si va al aula, si sabe de cómo está trabajando el docente. Pero ves que es una decisión, Adriana, ves que es una decisión, porque si el tipo juega a quedarse en la dirección, sentadito, cómodo, o estar respondiendo al inspector continuamente,
Y no ir al aula es una decisión. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De todas maneras, Yo creo, creo que el rol, bueno, no sé si esto viene a colación, ¿no? Pero bueno, sabemos que el rol del director es estar en el aula. Tiene que conducir, pero tiene que estar en el aula. Esto es una realidad. yo creo una cosita, ¿no? Hablando de esto de decisiones y todo. Conducir una escuela, estar frente a un salón, a un aula con chicos y demás, tiene que ver también con decisiones políticas, ¿no? Con decisiones políticas desde lo educativo. Uno, como docente, ¿no? Como director, Pensé que se había quedado colgado. Cintia Maciel. Muteate, Cintia Maciel. Espera que la muteo. Maciel, ya está. Nada, y un poco esto, ¿no? Tiene que ver con una posición también, ¿no? Política frente a una clase, a una escuela. Si yo a todo le voy a decir que sí, como directivo, entonces ese inspector todo el tiempo me va a demandar más porque yo a todo le digo que sí. Entonces, yo también poder tener esta mirada y esta decisión de decir, bueno, a ver, mi escuela necesita esto y esto es la prioridad. Mi aula como docente necesita esto porque mis estudiantes necesitan esto y esto va a ser mi prioridad como docente, sin dejar de cumplir lo otro, porque uno no está diciendo, no, esto no lo hago porque no, sin dejar de cumplir, poner prioridades, ¿sí? Como en la vida, como en nuestras casas, o sea, uno siempre va poniendo prioridades, qué es lo más urgente, qué es lo urgente, qué es lo inmediato, ¿no? Entonces, bueno, hoy, en este contexto de pandemia, ¿qué es lo urgente y qué es lo inmediato? ¿No? Entonces, y cuando apuntamos a una escuela inclusiva no pasa porque, bueno, alojé al pibe que tiene, no sé, que tiene TGD, alojé al pibe que es sordo o es hipoacúsico. No, alojé a todos y cada uno de los estudiantes que decidieron elegir mi escuela. Y a esas familias que decidieron elegir mi escuela. Entonces yo tengo que bregar por eso, por cada una de esas familias y esos estudiantes que eligieron mi escuela. Porque de esa manera yo los elijo y los alojo y los acompaño en su trayectoria escolar. De otra manera sería imposible. Sí. Bien, Nati, vamos a darle, si se puede, la palabra a Ceci y a Ezequiel, que hace bastante que levantó su manito. Sí, Ezequiel. Ceci, dale, y después Ezequiel. Bueno, dale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cecilia, trabajo en Hurlingham, soy profe de educación especial. A ver, con respecto a lo que decía Marcos, estoy de acuerdo con lo que decía que, a ver, todos somos empleados, yo creo que todos necesitamos, o sea, nadie trabaja gratuitamente, o sea, uno necesita el sueldo para vivir, pero además somos educadores por vocación, o yo me siento particularmente de esa forma, tengo la vocación de educar, y educar implica un montón de cuestiones que tienen que ver justamente, no solamente obviamente con lo pedagógico, que es lo central y lo fundamental, sino con un montón de cuestiones emocionales, de empatía, de ver el otro, de mirar al otro, la mirada puesta en el otro. Me parece que es súper importante, digamos, la unión con el equipo de la escuela, con que haya un buen equipo transdisciplinario en una escuela especial, porque la mirada siempre suma, las diferentes miradas, lo que uno quizás no puede llegar a ver, el otro sí, y eso sí nos suma un montón. El trabajo en equipo es fundamental, pero cuando hay trabajo verdadero, ¿no? Cuando hay trabajo para un bien en común, para realmente alojar, como ustedes dicen, a ese niño, a ese estudiante, que no, no puede llegar quizás de la forma que quisiera, quizás a mí, por lo menos en lo particular, lo que me pasó desde que empezó esta pandemia, pasé por un montón de estados anímicos que creo que los docentes en general lo habremos pasado, angustias, frustraciones, sentir que uno no llega al estudiante de la misma forma, porque realmente siento que es así, porque a través de una computadora no podemos llegar de la forma que querríamos. Hoy en día, estar en un patio, en un recreo, y que todos tengan que tener esta bendita distancia y el barbijo, y que entre ellos no se puedan abrazar, no se puedan dar un beso, no puedan tener el mismo espacio compartido que antes sí era. Entonces, creo que nuestra función y nuestro rol abarca un poco de todo eso, ¿no? Pero obviamente nuestra función esencial es la pedagógica.
Pero más allá de lo pedagógico, y además de que somos empleados, de que obviamente ganamos un sueldo por nuestra función, es muy importante la empatía y la mirada que tenemos sobre ese estudiante, y la mirada del otro es fundamental también, porque nos suma, siempre nos suma. Yo siento que, aunque sean miradas divergentes, siempre suman. Nada, eso quería compartir. Gracias, Ceci. Ese, te escuchamos. A mí primero gracias por la invitación, está buenísimo el espacio, y a mí me surgen como diferentes interrogantes, ¿no? Cuando escuchamos a cada uno, ¿no? Desde su lugar, obviamente, y me gusta mucho esto de pensar, ¿no? Ahí con los compañeros, ¿no? Cómo vamos viendo el trabajo con respecto a la inclusión, ¿no? Y qué mirada vamos teniendo, porque a veces como que queda solamente en cómo, bueno, yo desde mi lugar como docente, yo desde el aula, yo desde mi escuela, yo desde mi comunidad, y en realidad creo que si estamos hablando de un cambio de paradigma, pregunto también, ¿no? No viene solamente de un aula o de una escuela, viene como de un contexto todavía que es mucho más grande y que abarca todavía muchísimas más cosas complejas. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia, como dice el compañero, vino a acentuar un proceso histórico que es muy grande, ¿no? Para nosotros, viene a romper un montón de paradigmas, y por ejemplo, el paradigma de lo individual, ¿no? De que solo uno se puede salvar. Ahora sabemos que necesitamos que todos nos cuidemos, necesitamos que todos colaboremos, y quizás también se puede ver reflejado, ¿no? En este proceso de inclusión, cuando hablamos no solamente de la inclusión de una persona con discapacidad, de un niño, un estudiante, sino también, obviamente, de que no escapa, ¿no? A nuestra realidad, que es la realidad de Argentina, ¿no? Un país en donde hay 6 de cada 10 niños sumidos en la pobreza, ¿no? Que cuando a veces pensamos, ¿no? Y hablamos del sistema educativo, a veces queda como, yo lo siento que queda como pequeño para poder de verdad pensar un proyecto, porque al final después terminamos como frustrados, ¿no? Como, bueno, uy, no se pudo, uy, al final no, solamente con este informe, con esta emisión de criterio no era suficiente, porque obviamente, ¿no? Este chico está, o los niños, ¿no? Los niños están sumidos en una realidad súper compleja, nosotros también, ¿no? Porque encima ahora está instalado, ¿no? Esto de que, obviamente, nosotros trabajamos para vivir, ¿no? Hay que ver después si solo necesitamos el trabajo como lo conocemos, ¿no? Y seguramente vamos a tener que cambiar ese paradigma y ese rol que cumplimos nosotros en la sociedad, que es todavía muchísimo más grande, y siento que la escuela, en ese sentido, el sistema educativo también va quedando corto, ¿no? Porque si tenemos que hacer un cambio que implique replicar, por ejemplo, el paradigma de la inclusión, el paradigma del aprendizaje, ¿no? No basado en la violencia, no basado en la exclusión, abriendo las posibilidades, también tenemos que pensar después en qué posibilidades vamos a empezar a planificar entre todos, porque la verdad que solamente desde la escuela pensar en el futuro de un niño con discapacidad o sin discapacidad, o en un proyecto de país en donde, por ejemplo, ¿no? Como actores sociales, no solamente nuestro rol está en la educación, nuestro rol está en la sociedad. Y lo mismo para todos, ¿no? O sea, la persona que trabaja en un negocio, la persona que trabaja en una empresa, también tiene un rol social, y a veces parece que nos quedamos solamente con una partecita, ¿no? Cada uno se hace su parte, y nada, después un poco más pensando en esto, ¿no? De lo colectivo, que creo que para mí es un punto súper necesario para ir cerrando, es esto, ¿no? Que a veces estamos sumidos en un pensamiento que es de competencia, como dice el compañero, y creo que es algo que tenemos que eliminar, ¿no? O sea, este proceso de competencia nos dejó en una sociedad individualista, y que obviamente, ¿no? Si excluye al que menos tiene, imagínate, ¿no? Al niño con discapacidad, al que se distrae, al que grita, al que no lee en cursiva, al que no lee en imprenta. Entonces ahí siento que hay un montón de cosas para empezar a pensar. Y después otro es esto, ¿no? Que este espacio también lo siento como, es un espacio como fuera, ¿no? De la institución de la escuela por parte del Estado. Es un espacio individual, particular, ¿no? Privado, si se quiere, y por ahí también estaría bueno empezar a pensar desde este espacio cosas como
para superar, ¿no?, este problema que a veces ocurre, ¿no?, lo que hace el directivo, lo que hace el inspector, lo que hace, quizás, no sé, nosotros tenemos que empezar a hacernos más preguntas para poder avanzar y pensar en una inclusión plena, ¿no?, de todos. Martina había pedido la palabra. Sí, Vane. Sí, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Lucero, pero recién me di cuenta que entré con el nombre de mi hija porque usó la cuenta. Pero bueno, no importa. Bueno, yo quería compartir con ustedes mi experiencia, ¿sí? Tomando un poco las voces de los compañeros. Yo creo que el año pasado, sobre todo, la virtualidad es algo que nos sorprendió a todos, que nos encontramos con eso y que estábamos acostumbrados a un modelo de enseñanza, como decían las compañeras también, y esto de tener que llegar a los chicos de otra manera nos sorprendió y fue un aprendizaje para todos, ¿no? Y les digo esto de que yo les cuento mi experiencia. Yo soy profesora de lengua y literatura en escuelas de José C. Paz. Trabajé el año pasado con Carolina como pareja pedagógica, y hago un mea culpa de que cuando todo esto de la virtualidad comenzó, a nosotros la escuela nos imponía esto de, bueno, a ver, ¿cuántos trabajos te entregó? ¿No? Y bueno, y a ver, fíjate, tenés tantos chicos, ¿qué trabajos te entregó cada chico? Y a eso uno se ajustaba, lo cual me parece una locura, pero voy a esto de que ninguno creo que sabía muy bien qué hacer con la virtualidad, ¿no? De qué manera atravesarla. Yo creo que yo, hoy en día me siento mucho más, no sé, estoy con más herramientas que el año pasado, ¿no? Y con esta cuestión yo le fui a Carolina y le dije, los chicos no me entregan trabajos, ¿no? Y hablando, y Caro me dijo, mira, y yo tengo un chico que uno de los nenes está en un contexto familiar muy complejo, y bueno, y me empezó a contar cada una de esas historias, y la verdad es que yo no sabía cómo, a mí el profesorado no me forma para trabajar con chicos de inclusión, y creo que realmente es una falencia porque deberíamos tener una materia que nos ayudara en estas situaciones para aprender. Yo la verdad que me siento que estoy continuamente aprendiendo, y de Caro el año pasado yo aprendí un montón, porque la realidad es que me encontré y me enfrenté a esta situación de que tenía chicos con proyecto de inclusión en mi curso, y no sabía cómo manejarme, ¿no? Y si bien no sabíamos qué hacer tampoco con el resto del curso y cómo empezar a articular esas herramientas, con los nenes de inclusión empezamos a hablar con Caro, a ver, bueno, ¿y cómo hacemos? Y empecé a conectarme con ellos y empezamos a hacer reuniones de Zoom y bueno, y los llamaba. Y la realidad es que al principio, es cierto, a mí nadie me entregaba trabajos, ¿sí? Yo decía, pero no tengo trabajos de estos nenes. Y empezamos a trabajar con ellos, me empecé a conectar con Caro, empezamos a hacer, bueno, reuniones y demás estrategias que utilizamos, y la realidad es que cada reunión de Zoom que hacíamos era una fiesta, porque realmente era una fiesta. Nos poníamos sombreros, y bueno, y se narraban historias, y yo recibí tanto amor de esos chicos, ¿sí? Y recibí, bueno, y a nivel de los trabajos, las producciones, me encontré con que el potencial que tenía cada uno de esos chicos era infinito, ¿sí? No solo el potencial en cuanto a lo que podían hacer, sino el potencial en cuanto al amor que recibía. Yo hoy en día, un año después, y ya no son mis alumnos, y sigo conectado con esos chicos, sigo conectado con las mamás de esos nenes, y entonces retomo esto de, yo había leído el texto que mandaron de educación inclusiva en secundaria, y hay un apartado que dice las barreras, ¿no? Las barreras para la educación inclusiva. Y yo creo que las barreras las ponemos nosotros, el docente las pone, ¿sí? Y hago un mea culpa, ¿sí? Porque yo creo que es eso, desde nuestra ignorancia uno se plantea una barrera, como no sabes cómo trabajar, entonces te encontrás con eso, de que no podés conectarte con ese nene, no podés conectarte con este alumno, pero yo creo que está como esta idea de que el problema la tiene el alumno, o el chico en particular, y no es así. Yo creo que el problema lo tenemos nosotros, que no sabemos cómo acercarnos, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, en el aprendizaje, en que todo es un aprendizaje, y bueno, más que nada
eso, ¿no? A mí me sumé a esta reunión cuando Caro me lo propuso, porque yo este año tengo otra vez algunos nenes con proyectos de inclusión, y bueno, y estamos trabajando también muy lindo, ¿sí? Ya no la tengo a Caro como pareja pedagógica, tengo otra, estoy con otra docente que es divina también, y la verdad que para mí es una experiencia constante trabajar con ellos y aprendo muchísimo. Entonces, para cerrar mi opinión, yo me sumaba por esto, ¿no? En que yo creo que las barreras las ponemos nosotros y que es un aprendizaje. Nosotros los docentes no estamos preparados, ¿sí? Y yo creo que... Perdón, te interrumpo ahí. Sí estamos preparados, pero hay que asumir, tomar la decisión respecto a lo que queremos hacer. Estamos preparados. Sí. Uno cree que no, porque la situación es nueva, pero uno está preparado. Marcos, aparte Si de no, que no uno está preparado, ¿no? Tiene que ver con esto de que, bueno, como decía Martina, de las barreras formativas, ¿no? Que uno tiene que empezar a decir, bueno, a ver, me está faltando esto, lo busco, ¿no? Y tener que empezar a interpelar nuestras prácticas docentes, porque... Déjame que le diga una cosita, porque sí. Lo único que vos hiciste el año pasado fue extrapolar experiencias que ya tenías y las ajustaste. O sea, vos estabas preparada, pero no lo quería, no hay una confianza en uno mismo a veces. Pero el docente está preparado. Claro, por eso retomo el tema de las barreras. Tal vez las barreras eran mínimas, ¿no? Totalmente, tenía que atravesarlas y un poco por ahí yo me quedaba en esto, y bueno, y no sé cómo manejarme. Y la realidad es eso, ¿no? Las barreras las tenía yo, y bueno, tenía que atravesarlas, y la verdad que fue sumamente gratificante, y este año lo es también. De todas maneras... Hay una frase de Carlitos Balá que dice, el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Si nosotros no nos empezamos a mover, vamos a seguir creyendo que no somos capaces, porque eso también tiene que ver con la mentalidad de empleado. Yo considero que el docente tiene 4 facetas, ¿sí? La de futuro que planteó, creo que Cecilia, de mirar, eso es una mirada política nuestra. Nosotros tenemos que sostener la prospectiva, porque ese chico tiene que tener un futuro. Esa es nuestra mirada política. Pero a veces la dejamos de lado, ¿sí? y acentuamos otras facetas nuestras. Entonces, cuando nosotros equilibremos, yo no digo vamos a ser empleados porque no hay otra forma de ser docente más que siendo empleado. Ojalá eso se pueda cambiar, pero si yo le doy mayor relevancia a esa faceta, me tapa la otra. El tema es un equilibrio, nosotros mismos tenemos que construir ese equilibrio. Sí. Yo no sé si hay soluciones, pero creo que hay propuestas de gente, y no son nuevas, y que nos pueden ayudar a ver las cosas de forma distinta. Después, para cuando redondeemos, les tiro algunas cosas para mirar, para analizar. Muchas gracias. Te corté, Natalia. Ahora ya me cortaste la idea, Marcos. No, nada, tenía que ver con esto, ¿no? Que bueno, ¿cómo rompemos estas barreras que tienen que ver con lo formativo? A veces uno, cuando lo explicita en una propuesta de inclusión y pone la barrera, una de las barreras como la formativa, el docente de nivel o la escuela de nivel, lo toma muy mal porque, ¿qué me estás diciendo? ¿Burro? ¿Qué me estás diciendo? No, realmente hay, la barrera formativa existe, y bueno, pero es modificable. Uno si quiere lo puede ir modificando, y es lo que hizo Martina. Fue superando esa... Vanessa, bueno, fue superando esa barrera que quizás por miedo, por desconocimiento, porque siempre lo nuevo por ahí nos produce esto, miedo. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos superando? No me quedo en el que, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo, yo no estoy preparada. Nadie está preparado, ni creo que para vivir el día a día hoy, ¿no? Pero bueno, es esto, poder enfrentar
y decir, bueno, necesito ayuda también, porque bueno, porque uno no tiene el conocimiento absoluto, entonces necesito ayuda en esto, y nos vamos acoplando. Ahí es donde empieza el trabajo de corresponsabilidad, el trabajo en equipo, que es formidable, y me encantó cuando dijo pareja pedagógica. Eso es esencial, la pareja pedagógica, que se entienda que el rol de la docente de apoyo a la inclusión va como pareja pedagógica, no va a observarlo al colega, nunca jamás en la vida. No. Eso era todo. No, de ninguna manera. Me parece que estamos constantemente en formación, así que yo creo que está en eso, ¿no? En abrirse y formarse, continuar formándose. le quería responder algo o decirle algo a Ezequiel, decir que esto es un espacio privado. Sí y no, porque nosotros hemos armado una asociación civil y la idea es esto, a partir de confianza con mucha gente, y confiar viene de fiar, como cuando uno va a pedirle algo al almacenero y él cree que le vas a pagar y te da el crédito, o sea, cree en vos que vos le vas a pagar, y confianza viene también de ahí, ¿no? De fiar en el otro, de tener esa idea de que yo puedo creer. Yo a veces, si bien creo en el alumno, por eso fui docente, porque creía en sus capacidades, también creo en el docente, en el compañero, ¿no? Y hay algo que yo siempre digo, que me parece que a nosotros nos falta un poco construir o trabajar un poco más, que es la solidaridad pedagógica. A veces nosotros nos sale bien un proyecto, una idea, y no lo compartimos. Nos quedamos con ese proyecto. Y me parece que ahí tenemos que ser un poco más solidarios con los demás docentes, y quien se encuentra en una dificultad, acompañarlo, porque la persona a veces tiene la formación, pero adecuarlo a una situación, a un conflicto cognitivo distinto, es complejo, y entonces a veces necesitamos un apuntalamiento. Y acá me parece que nosotros tenemos que hacer una diferencia que hace Matus, ¿sí? Matus está en la bibliografía para los que vayan a rendir. Matus era un chileno, él hizo lo que se llama la planificación estratégica situacional, y a él no le gustaba usar, es más, en toda la planificación, no le gustaba usar el tema del diagnóstico, porque el diagnóstico es algo que se hace de forma individual. A él le gustaba más o aplicaba en sus técnicas lo que se llama la descripción situacional. Porque la descripción situacional, y esto a ustedes les va a pasar y lo van a observar, que cuando uno mira a un alumno, lo mira desde su perspectiva, pero cuando comparte la perspectiva, seguramente el profesor de educación física, el profesor de artística, lo miran de otra manera y dicen, no, conmigo eso no lo hace, conmigo hace otras cosas. ¿Qué se plantea distinto, ¿no? Que me parece como una estrategia, dice, no sé si es la solución, pero es una estrategia que siempre da resultados, que es el juego. Nosotros en el nivel secundario se perdió esa situación, sin embargo, cuando uno engancha a varios pibes jugando al truco, dice, los pibes están en silencio, concentrándose, haciendo una actividad, respetando normas. O sea, el juego interviene en esa situación y nos da otros resultados, ¿no? Retomar desde la pedagogía del juego, retomar desde la pedagogía lo que es la descripción situacional, valorando la palabra de otro compañero que tiene otra perspectiva, nos va a dar otras soluciones y nos va a poner ante el conflicto de otra manera, porque nosotros lo estamos solamente mirando con nuestra lógica. Y no está mal mirarlo con nuestra lógica porque nos formamos de ahí. Pero cuando aparecen otras lógicas, en vez de sentirnos agredidos, incómodos, tenemos que estar abiertos a esa escucha y decir, bueno, a ver, ¿por qué este tipo lo ve diferente? Y para mí es un desastre el pibe, pero él lo ve diferente y logra cosas. Bueno,
Empecemos a abrir eso un poco la cabeza, es decir, hay soluciones, son pequeñas, pero hay soluciones, hay perspectivas. ¿Sí? Si no, Ezequiel, no se me hubiese ocurrido abrir un espacio así, porque, digamos, ya está todo perdido, no hagamos nada. No, yo celebro muchísimo esto, ¿no? Y en relación a esto que yo decía, era porque cada vez voy viendo más que a veces no nosotros, con esto, ¿no? Este cambio de paradigma, un poco lo que vos decís también lo relaciono con lo que dice Natalia, ¿no? Este miedo a lo nuevo, a cómo reaccionamos cuando las cosas cambian. Obviamente es un proceso también de acomodación para nosotros, pero que se viene dando muchísimo estos espacios de como fuera de estas instituciones que a veces parecen que son perpetuas, ¿no? Para siempre. A veces tenemos una mirada de la escuela, el alumno, el maestro, y esas cosas como que están como petrificadas en nuestra cabeza. Y eso lo tenemos que modificar. Si no tenemos una actitud, como vos decís, ¿no? De modificación, de acomodación, de nuevas perspectivas, obviamente no vamos a poder lograr nunca nada. Yo creo que hay posibilidades, porque además también quizás después en otro momento lo podamos charlar, ¿no? Que existen las posibilidades para la inclusión, existen las posibilidades para que esos chicos tengan un puesto de trabajo, para que esos chicos tengan ropa, tengan comida, o sea, existe todas esas posibilidades, solamente que, bueno, una compañera dijo lucha y como que le costó decir la palabra, pero yo creo que también estos espacios, o sea, forman parte, ¿no? De una lucha ideológica contra diferentes, ¿no? Perspectivas, miradas, y en esto, ¿no? De que a veces queremos quedarnos en un paradigma anterior, pero tenemos que avanzar porque el movimiento es hacia adelante y tenemos una realidad totalmente distinta y cada vez las posibilidades, ¿no? Con la tecnología, con internet, con otro montón de cosas, ¿no? Se podrían lograr la inclusión todavía más plena, ¿no? De las personas con discapacidad y de toda la sociedad. Sí, respecto a eso, mirá, yo creo que el sistema es necesario porque de alguna manera ordena y organiza la situación y alguna gente dice lo perverso del sistema, y yo creo que el sistema no es el perverso, son las personas que se deshumanizan y permiten que la máquina te vaya picando, ¿no? Pero lo que dan estos espacios y en general es sacarte de la lógica jerárquica, de la lógica de empleado. El empleado tiene una lógica jerárquica y obedece. Bueno, en este espacio no hay jerarquías y entonces todos pueden opinar y todos tratamos de opinar, fíjate vos, desde un lugar pedagógico. Está la norma, porque la norma te ayuda, pero lo que estamos buscando es buscar el encuentro de la persona, porque eso es lo que la escuela a veces deja de lado a la persona. Y ya que está, vinculo el otro punto que digo que me parece que hay que revisar y que la pandemia ayudó mucho a esto, que es diferenciar la evaluación de la calificación. ¿Sí? La calificación lleva a clasificar también al otro. Entonces, cuando yo evalúo, estoy evaluando a la persona y lo que puede hacer sin poner en eso una clasificación ni una calificación. La evaluación es necesaria, siempre es necesaria la evaluación, si no, no podemos cambiar, no podemos mirar las perspectivas de cambio, pero sí diferenciarlo de la clasificación y decir, bueno, está bien, no se ajusta a al 1 o al 10, se ajusta a otras perspectivas estos chicos. Sea cual fuese el chico, no hay que ver qué se logró dentro de un proyecto como persona. Y me parece que eso, a ver, el sistema se puede cambiar, el sistema siempre se puede cambiar. El tema es ponernos de acuerdo en ciertas perspectivas. ¿Sí? Porque una cosa es que lo juntemos acá, lo vemos todo lindo y después vamos a la escuela y seguimos con la misma lógica, bueno. Bueno, conociendo la historia de Vane, creo que es un poco lo que planteaba. Ella también propuso en su propia historia, planteó desde su propia historia y desde su trayectoria como formadora, esto de replantear, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué me atraviesa? ¿Cuáles son mis propias barreras? ¿Cuáles son las barreras que me pongo yo misma? Me parece que viene un poco por ahí, porque conozco su historia. Y sé que bueno, esa autoevaluación que también ella genera, es constructiva, y es un paso y es un inicio como para los cambios, ¿no?
Ujú. Bien. Y que el cambio también aparece a través de la comunicación, que nos falta mucha comunicación de docente a docente para hablar tal vez de pareja pedagógica, que la pareja pedagógica se puede construir con un compañero de trabajo, y son a veces 2 horas, 2 módulos, te vas y no pudiste hablar de qué te pasó y tu experiencia personal. También se trata de eso, de mañana, de lunes, decir, bueno, estuve en una charla, incorporé estos conocimientos, pero darlos, también brindarlos, para que el otro también se acerque. Porque a veces el que no se acerca es por el miedo y su preconcepto de juzgarse, de decir, no voy a poder, esto no es para mí, no sé cómo ayudarlo, no sé qué estrategias voy a poder utilizar. Entonces, el apoyarse en el otro para saber qué estrategias tuvo o qué utilizó, ¿por qué con el profesor de educación física es un 10 y conmigo es un 2? Es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias usó? ¿Por qué ese chico tiene un vínculo más ameno con uno que con otro? A veces la comunicación entre pares no existe. Y eso también es una barrera que no vemos, porque muchos salen de la escuela y se van a otra y se olvidaron de qué pasó con ese pibe. O hablar con un preceptor, o hablar con un directivo para ver qué se puede hacer. Tenemos grupos de orientación, tenemos preceptores, tenemos un montón de conjunto que está todo el tiempo en la escuela. Pero a veces no nos apoyamos en eso. Nos vamos y nos olvidamos. Y después volvemos y retomamos el tema. Pero a veces las barreras se dan desde la comunicación, desde un compañero de trabajo. Y eso limita el hecho de que el chico tenga otra perspectiva y tenga otra mirada. Bueno, ¿alguien quiere ir, no sé, proponiendo algo para un próximo encuentro? O lo armamos nosotros y los avisamos. No sé si tienen alguna propuesta para conversar o para tratar específicamente. Ya más o menos nos conocimos. Ahí, Sí. Marcelo. Me gustó mucho lo que se retomó, absolutamente todo. La verdad que es tan enriquecedor desde la palabra, desde el diálogo, desde vincularnos con todo este mundo, ¿no? Es excelente. Pero bueno, estaría bueno hablar de lo que es evaluación. Estuvo buenísimo los aportes que se realizaron. Evaluación como un insumo de trabajo. Pusiste en el chat, qué hermosas palabras pusiste. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las hermosas palabras? No, de la evaluación. ¿Eh? No, de la evaluación como necesario. Digamos, en ese sentido, porque se me viene a colación la cuestión de que hay muchos docentes, ¿no? que ponderan la palabra. Me acuerdo de algunas reuniones donde el año pasado y parte de este año se le entregaba la fotocopia a los chicos y decía, me acuerdo, así por detrás, ¿cómo puede ser que nosotros siempre tenemos que ir redondeando lo menos, cuando a este chico se le da la fotocopia? Estamos acá para hacer intensificación y así todo, este chico no viene. Y entonces me parece que el camino no es por ahí, ¿no? Sí, no. Mira, yo cuando hablamos de evaluación, yo siempre pienso en este ejemplo. Hay un momento en que uno, no sé, los que somos papás, que uno acompaña a su hijo o a su hija a andar en bicicleta y llega un momento en que uno tiene que soltar la bicicleta. Y ahí evalúa, dice. Yo sé que en algún momento se va a romper los dientes, pero también sé que fue avanzando en todo ese proceso, dejó las rueditas, lo fui sosteniendo, y ya está, lo tengo que dejar. Pero yo tuve que hacer una evaluación. No le puse nota por eso, no puse un número, pero sí fui evaluando el proceso que fue haciendo y los logros que fue teniendo. Entonces puedo soltar la bicicleta. El docente tiene que poder hacer eso.
Y si no evalúa, no puede soltar, que es lo importante. Porque la escuela tiene que generar autonomía, tiene que generar libertad, ¿sí? Tiene que generar decisión en el otro, el pensamiento crítico. Cuando alguien larga la bicicleta y el hijo va y se va a dar un porrazo, está decidiendo. Y esto es importante. Y si no evaluamos, no podemos soltar la bicicleta. Eso es como fundamental. Y para que vean una contradicción del sistema, yo les planteo, ustedes obsérvenlo después tranquilo. El sistema habla de inclusión y se llena la boca con las normas de inclusión. Sin embargo, cuando nosotros vamos a poner una nota a un alumno y se llena la planilla PIC, SIC, esos alumnos no están solamente calificados, están clasificados en un alumno A, en un alumno B, un alumno C y un alumno D. O sea, el propio Estado genera planillas donde al alumno se lo clasifica. Y si yo estoy clasificando a alguien, no lo estoy incluyendo. ¿Sí? Para poder incluir a alguien, no debo clasificar de ninguna manera. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque a veces uno se mete en el discurso de la inclusión y hay cuestiones, barreras, si quieren, sistémicas, que nos dicen que no estamos incluyendo. ¿Sí? Después si pueden buscar en... Sí. No, que con respecto a eso, ¿no? Y de paso aprovecho para pasarte el chivo que va a estar Corso. Corso, ella lo refleja muy claro, muy lindo, muy emotivo esto cuando dice que, más allá de que nosotros sabemos que no hay nada más excluyente que el propio sistema, que la propia escuela, ¿no? Pero esto de que, por ejemplo, cuando habla de, no hay nada más excluyente que exista la palabra inclusivo. O sea, esa palabra debería borrarse y la escuela debería ser la escuela. Sí, punto. Punto. Entonces, no hay nada más excluyente que ya decir educación inclusiva. Nada, debería ser educación y escuela debería ser escuela y punto, y no etiquetar al pibe escuela especial o escuela esto o escuela de lo otro, no. Va a la escuela, porque cuando uno dice, sí, voy a la escuela o voy a la facultad o voy al profesorado, no dice voy al profesorado de, no sé, práctica de literatura, o de especial con discapacidad intelectual, o de especial discapacidad motora. No, voy al profesorado. Bueno, la escuela debería empezar a decir, a llamarse así, voy a la escuela. El pibe va a la escuela, no va a la escuela especial, no va a la escuela, no, va a la escuela, va, y ese tiene que ser el ámbito donde se aprenda lo que se deba aprender. Y más cuando la inclusión, digamos, toma hincapié en este concepto de evaluación como clasificación. O sea, se espera que la trayectoria sea exitosa cuando califique y clasifique. Claro, no, ya, ahí ya lo estamos... Creo que ahí está el punto, digamos, que debemos trabajar todos los docentes, en el cual también me incluyo. Sí, absolutamente. Bueno, como dijo Natalia, no solamente va a estar Corso va a estar la semana que viene, y Tenti Fanfani va a estar en agosto con nosotros. Así que bueno, si quieren después, ya todos tienen correo, no sé, nos mandan por correo o nos mandan un WhatsApp y nos dicen qué cosa quieren tratar y no sé, bueno, vamos pensando en qué momento podemos abrir otra vez este encuentro. Igual yo les recomiendo, gente, anótense en la charla de Corso, porque escuchar la Corso es formidable, es la verdad que es mayúsculo, así que bueno, nada, recomiendo eso, esto es mío. Nada. Expresa mucho de lo que la atraviesa ella con su propia historia, y lo habla en primera persona, y eso también creo que nos moviliza, y bueno, nada, más que invitados para que puedan visualizar ese tipo de historias y ese tipo de profesionales que se construyó con su propio recorrido. Y eso es genial. Eso es genial. Así que bueno, vamos cerrando.
La verdad Ok. que me alegro que me hayan visto, estoy bien. La misma digo. No, Nada, acá hay Ayala, un montón de gente que me encanta volver a verlas, como por ejemplo Gente Ezequiel. querida. A Ezequiel, Sí, que lo amamos. sí. No, mucha gente Eh, querida. Nada, gracias por el espacio, gracias por compartir este momento. Y habíamos pensado una frasecita con Caro, ¿no? Pensando en todas Tantos estas videos que cuestiones vi. como para que, claro, como para que uno se vaya reflexionando, ¿no? Porque cuando hablamos de la evaluación, de las prácticas y todo, habíamos encontrado una frasecita y que decíamos que, bueno, era como que nos llegaba porque era volver a replantearnos todo, ¿no? Y que dice, es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Así que esas se las dejamos para que la piensen. Interesante. Albert Einstein. dijo. Albert Einstein. Muy bien. Así que bueno. Yo les había anotado muchas de Piaget, porque Piaget me gusta mucho, pero no, las vamos a dejar para la próxima. Para la próxima. Lo que sí, los que quieran saber sobre Corso, yo les había mandado un mail. Si quieren, mándenme ahí les puse el WhatsApp, mándenme un WhatsApp y yo les mando el flyer para que lo vean. Y ya tienen todo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Sí, gracias. Y todes. De verdad, gracias. Gracias porque No, considero hasta el que próximo. somos Muchas gracias a todos. agentes multiplicadores. Gracias, Marcelo, por tanta colaboración y tanto aporte. Gracias a todos de corazón. No, gracias a ustedes, la verdad que fue hermoso. Bueno, que Bueno, tengan Marcos, buen lindo nos fin de. volvemos. Igualmente, Ahí buen les fin de pusieron para los de todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Nati.